mañanera de Ángel Dominical, domingo 10 de abril del año 2022. Antes de entrar al tema central que comentaré con usted hoy, debo decirle que hoy se celebrará en el país uno de los actos que la perversidad política ha decidido llevar a cabo. Si usted es de las personas que va a salir a expresar mediante su voto una actitud que algunos considerarán ingenua, otros dirán que es un simple acto oportunista, y los más quizá que es resultado de la inercia o también, por qué no decirlo, de la ignorancia de nuestro ciudadano que cae ante los cantos de sirena de gobernantes populistas y sinvergüenzas en lo político, en lo intelectual, como el que hoy gobierna México. No tardaremos mucho en darnos cuenta, o aquellos que confían todavía en que lo de hoy será algo democrático, no tardarán mucho en darse cuenta la engañifa y el instrumento que jugaron o que fueron para satisfacer las ansias de poder y la megalomanía de un gobernante cuyo proceso de desgaste y de caída, podemos decir, ha comenzado. Suerte, pues, en esa pérdida de tiempo, si es que usted ha decidido salir a participar en eso que yo llamo la peor de las perversidades políticas que hemos visto en muchos, pero en muchos decenios. Vayamos ahora al tema. Hoy, 10 de abril, se celebra, o está celebrándose en Francia, la primera vuelta de un proceso electoral que comenzó con una ventaja amplia para el actual presidente Emmanuel Macron. A medida que las semanas fueron pasando, las preferencias fueron decantándose en favor no solo del presidente de la República, que ya mencioné, sino también de uno de los candidatos impensables que podrían ocupar el segundo lugar y de manera muy cercana del presidente Macron. Pero ha ocurrido lo impensable. Una señora, la señora Marine Le Pen, hija de aquel miembro de la extrema derecha que durante decenios buscó ser presidente de Francia y jamás lo consiguió. Su hija, con la cual mantuvo desacuerdos al final, es hoy la que, ocupando el segundo lugar, ha despertado ilusiones en no pocos en Francia y en algunos otros países europeos, que podría ser la gran oportunidad de ella para gobernar ese gran país. Sin embargo, mi opinión, después de revisar algunos modelos que se publicaron durante toda la campaña en relación con las preferencias, creo que al menos en la primera vuelta se van a quedar con las ganas. Y también, a no dudarlo, en la segunda, es decir, dentro de 2 semanas, la segunda vuelta, se quedarán también con las ganas, y a partir de ahí el futuro político de Marine Le Pen estará escrito. A partir de ahí dejará el escenario político, porque ya no habrá una oportunidad como la que hoy parece ella, está convencida, estar a punto de alcanzar. Eso es en términos cuantitativos. Pero en términos cualitativos hay algo que vale la pena señalar. ¿A qué se debe que en un país como Francia, un país donde la democracia, la igualdad, la fraternidad, un país donde las luces han llevado a esa sociedad a niveles que les han permitido ser, en algunos aspectos de la política, ejemplo y guía para el mundo, para el resto del mundo?
¿A qué se debe que un personaje que alaba a Trump y a Putin y que dice que los estilos de gobernar y sus decisiones políticas son correctas o fueron correctas en el caso de Trump, y dice más en una muy reciente entrevista que el pueblo ruso reelige y reelige a Vladimir Putin porque sus políticas son correctas y goza de la simpatía del pueblo ruso. Una persona así, todavía hace unas 2 o 3 semanas, habría sido imposible que alcanzara casi una diferencia de 3, 4, 5 puntos quizá al presidente Emmanuel Macron. ¿Qué pasó en Francia o qué ha pasado en Francia en estos años del gobierno de Emmanuel Macron para que un personaje que prácticamente siempre había estado en la parte marginal de los procesos electorales hoy sea el candidato que, dicen algunos, le disputa a Emmanuel Macron la victoria? Algo grave debe de estar pasando en esa sociedad que había sido ejemplo de cultura cívica, cultura democrática, de protestas, en algunos casos de manera violenta, sobre temas específicos, pero no de los temas que promueve y defiende la señora Marine Le Pen. La sociedad francesa es una sociedad que ha hecho de la tolerancia, de la convivencia pacífica y civilizada, prácticamente la norma de su vida. La señora Le Pen es todo lo contrario, es el rechazo a participar en organizaciones multilaterales como podría ser la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, organización que dice ella hoy que fue creada para detener a la URSS, que ya no existe, y en consecuencia no tiene razón de ser la OTAN. Argumento pedestre, por decirlo menos, y simplista, por decirlo más. Pero dice también, la Unión Europea prácticamente está muerta. Hay que buscar nuevas formas, nuevos modelos. ¿Cuándo? Si revisamos los resultados y la actuación de la Unión Europea en los últimos 2 o 3 años frente a la pandemia, que no teníamos quizás siglos de ver esa intensidad de un flagelo en el mundo. La señora Le Pen, por supuesto, que hoy sueña con alcanzar esa ilusión juvenil que siempre ha albergado. No tengo duda, espero no estar equivocado, que el presidente Macron se enfila hacia su reelección. Pero lo que me preocupa y que veo preocupante para no pocos países en el mundo es el avance que ha tenido la extrema derecha en un país o en el país donde era menos posible ese tipo de crecimiento, el crecimiento de la extrema derecha. El mundo está viviendo tiempos difíciles en términos del populismo y la demagogia, pero también tiempos difíciles en términos del avance de la extrema derecha, la derecha cavernaria, primitiva políticamente hablando. No es solo Turquía, Hungría y ahora una política francesa que quiere llevar a su país a ese grupo de países donde impera el racismo, el rechazo al diferente. Debemos estar atentos a los resultados, no solo de la primera vuelta, sino también los definitivos de la segunda vuelta. Y tomar de ese proceso electoral, una vez que concluya, una gran lección. Nada debe darse por descontado frente al avance de lo más retardatario y primitivo del espectro político en país alguno. México no está exento que estos inútiles y estos primitivos y cavernarios que hoy gobiernan
continúen obteniendo triunfos. No se van a ir de manera mágica. Los ciudadanos tienen que salir a ejercer su derecho, a expresarse y a condenar lo peor que ha visto la política mexicana en muchos decenios. No recuerdo yo desde que sigo la política mexicana tanta hipocresía, tanta mentira, tanto descaro y desvergüenza, como tampoco tanta incapacidad, tanta ignorancia y tanta inexperiencia al frente del gobierno federal. Agréguele a esto que jamás había visto yo tanto desquiciado, tanto loco en posiciones de alta responsabilidad política y económica. Espero, pues, que lo que suceda en Francia se apegue a lo que la sensatez espera, la reelección del presidente Macron, y que en México los ciudadanos comprendan el peligro a que estamos enfrentados. Que en un país como Francia estén a punto de dar algo impensable, un giro a la extrema derecha. En México ya lo dimos y hay que acabar y detener ese flagelo que es el populismo, el autoritarismo, la democracia, antidemocracia, pero también el entronizamiento de la ignorancia, la incapacidad, el cinismo de quien hoy encabeza este gobierno de pacotilla, Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que ha hecho de la mentira y la perversidad, junto con la hipocresía y la soberbia, los elementos centrales de su comportamiento al frente del gobierno mexicano. Ahí están las pruebas, ahí están las evidencias. Atrévase usted a verlas, atrévase usted a decir no a esa forma de llevar al país, no a un mejor país, sino al fondo del precipicio. Digamos todos no, ya basta, y preparémonos para la que será la madre de todas las elecciones, la del 2024. ¿Dónde? No de manera mágica, sino como resultado de un trabajo permanente, sistemático, que no dependa de personalidades, sino que fortalezcamos a la Alianza Va por México, para que ahí se incorporen organizaciones de la sociedad y otros partidos. Esa es la tarea, no la vamos a eludir. Muchas gracias y lo espero mañana lunes cuando comencemos otra semana. Muchas gracias.